Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 8 de este manga del gánster, el cual fue traicionado debido a uno de los miembros de su organización, el cual le había tendido una trampa, y este gracias a la ayuda de un ángel terminó regresando 20 años en el pasado. Continuamos un momento después de que vimos cómo las amigas de la chica Eun la habían traicionado para que unos bravucones terminaran abusando de esta de maneras que no se pueden mencionar. Justo en ese instante en el cual estaban ya a punto de hacer cosas indebidas con la chica, vemos como alguien terminó pateando la puerta y era el protagonista, el cual había llegado muy furioso a la escena. Continuando con la historia, pasamos a ver al protagonista, el cual ya en la azotea pasaba a mencionar a los chicos que qué rayos les encontraba pasando y que ellos tenían que continuar con lo que estaban haciendo. En ese instante el protagonista, con su actitud de bravucón, pasaba a mencionar a los chicos que qué rayos se encontraban haciendo y por qué todos ellos estaban acurrucados incluso con la puerta cerrada, mencionándole en ese instante nuevamente a estos que tenían que continuar con lo que estaban haciendo antes de que él llegara. Los chicos, al darse cuenta de que era el protagonista, muy asustados y nerviosos, simplemente se encontraban balbuceando, mientras que Eun con sorpresa simplemente se quedaba observando al protagonista, con lágrimas en los ojos. En ese instante el chico que se encontraba a punto de acosar a Eun pasó a insultar al protagonista mencionándole que tenía que ser un cabrón realista y que no se encontrara bromeando con ellos. Justo en ese instante el protagonista lo terminó viendo de una mala manera, pero el chico no se detuvo ahí y muy furioso seguía mencionándole a este último que antes les había dicho que le intimidaran. Pero ¿por qué ahora estaba haciendo eso? ¿Qué significaba todo eso? Y que si acaso tenía algo de malo jugar con una AP como ella. Justo en ese instante el protagonista, en un rápido movimiento con su brazo, terminó tomando al chico, el cual había insultado a Eun por el cuello, y levantándola en el aire muy furioso pasaba a preguntarle a este último que si acaso él había escuchado bien lo que el chico acababa de decir. Justo en ese instante el protagonista pasó a insultarlo y mirándolo con una expresión de furia pasaba a mencionarle que se arrastraba por el suelo cuando veía que alguien era más fuerte que él, pero ahora que se había vuelto un poco más débil tenía la oportunidad de meterse o molestarla a ella. Y en ese instante le preguntaba a este último si él creía que el anuncio que había hecho acerca de Eun para que fuese una chica solitaria simplemente era con el objetivo de que ellos la molestaran. Justo después de eso el protagonista terminó arrojando al chico con mucha fuerza al suelo y vemos como este cae pegándose bastante fuerte en la espalda, mientras que una de las chicas que anteriormente eran amigas de Eun se encontraba gritando por detrás. En eso, calmándose un poco, el prota mencionaba que tenían que ir a decirle a toda la escuela que si alguien le ponía una mano encima a Eun lo mataría, e inmediatamente le ordenaba a todos ellos que se fueran de ese sitio inmediatamente. A lo que seguido de eso pasamos a ver cómo todos los chicos, muy nerviosos y preocupados, se encontraban corriendo para bajar de la azotea. El prota, ya solas con Eun, se la quedaba observando mientras que esta guardaba silencio, pero en ese instante le mencionaba al protagonista que por qué tenía que ser así. La chica entonces, entre lágrimas y furiosa, le mencionaba al protagonista que por qué la estaba tratando de esa manera, y no era como si estuviera tratando de darle una zanahoria y un palo. Y acá hice una pequeña investigación para todos ustedes. La teoría del palo y la zanahoria afirma que si deseas conseguir que un burro se mueva, necesitas colocarle una zanahoria por delante del hocico de este, mientras que por su espalda comenzabas a golpearlo con un palo. Con eso conseguías que el animal se moviera. Para que se den cuenta, todos los días se aprende algo nuevo y acá estoy yo para ayudarlos, así que sin más que decir, continuemos. La chica entonces, entre lágrimas, seguía mencionándole al protagonista que si acaso para él era tan divertido considerarla a ella como una broma, y que ella le había mencionado que tenía que salir de su vida y se lo había pedido amablemente inclusive. El prota, mientras cruzaba los brazos y exhalando, pasaba a mencionarle que a él no le importaba lo que le pasara a una P como ella, mientras vemos como por detrás de este se encontraba acercándose otra chica, y este último seguía añadiendo que él no tuvo más remedio que ayudarla debido a esta blandengue, haciendo referencia a Shinhage, la cual se encontraba presente, e inmediatamente le preguntaba a Eun que si acaso se encontraba bien. Esta última, al darse cuenta que la que lo había salvado de todo ese caos había sido Shinhage, no podía creérselo, aún con lágrimas en los ojos, e inmediatamente comenzó a recordar cómo ésta se encontraba molestándola en el pasado, y seguía añadiendo que ella había dicho muchas cosas malas sobre ella. Entonces, ¿por qué? E inmediatamente es interrumpida por el protagonista, que le mencionaba que era bastante lamentable, y que si acaso ella creía que todo el mundo era igual a ella. Seguía añadiendo que mientras tú te encargabas de actuar como una delincuente para encubrir tu situación familiar, esta tonta de Shinhage se encontraba preocupada por ti desde el principio. Eun, al darse cuenta de eso, quedó bastante sorprendida, pero en ese instante Shinhage la terminó llamando, y tomándole la mano le mencionaba a esta última que hace 2 días, para serle honesta, le mentiría si le dijera que las palabras que ella utilizó para referirse a ella y a su familia no le dolieron. Aún así, lo que más le dolía a ella de todo eso fue el hecho de que no pudo salir con ella como lo hacían cuando se encontraban en el preescolar, y podemos ver cómo estas dos se llevaban muy bien desde pequeñas. Y mostrándonos en ese instante la cara linda, tierna y amable de Shinhage, que la verdad la extrañaba muchísimo, esta última pasaba a mencionarle a Eun que sería más valiente y se esforzaría aún más, preguntándole entonces en ese instante que si podían volver a ser amigas como lo eran en aquel entonces. Eun, al percatarse de eso, inmediatamente reaccionó y cerrando sus ojos pasaba a preguntarse que qué había estado haciendo ella durante todo ese tiempo, mientras momentos después podemos ver a esta última tapándose la cara llorando, mientras Shinhage la abrazaba y el protagonista simplemente le valía huevos. Momentos después de eso vemos como estos tres todavía seguían en la azotea como si el solecito de la tarde no pegara fuerte
ayuda y una intentaba consolar a la otra y el protagonista simplemente seguía resbalándole toda la situación. Pero en ese instante este último terminó recordando a las 5 personas por las cuales él había hecho todo lo posible para intentar cambiar y rectificar todo eso, las 5 personas a las cuales se le venían a la cabeza en ese instante. Y mirando hacia el cielo este último pasaba a mencionar que debería de ser capaz de vivir en paz por el momento, preguntándose a sí mismo si acaso no era verdad, pero como si fuese una oración del mismo en el futuro pasaba a mencionar que se había dado cuenta que ese pensamiento estaba realmente equivocado en un futuro cercano. Tan solo 2 días después de eso pasamos a lo que parecía ser la sede principal de la organización de Sampo, sí, la misma organización que el protagonista lideraba al principio de la serie. En ese instante vemos a un hombre el cual se encontraba en el piso y era apaleado por una cantidad de cáncer. Mientras que otros se encontraban observándolo, el muchacho pasó a pedir que por favor pararan y que lo tenían que perdonar, a lo que un hombre el cual es el actual líder de esta organización pasaba a preguntarle que si acaso él merecía el perdón, mientras que este último se encontraba arrodillado delante de su escritorio. En ese instante se nos presenta este hombre como el jefe actual de la banda de Sampo, Ho Bong-sheol. Este último pasaba a mencionar que nunca había visto un tonto tan engreído y que ni siquiera fue capaz de ocuparse de un negocio, y peor aún, se lo había dejado quitar por la banda de la calavera del tigre. El hombre muy golpeado y asustado pasaba a mencionarle a este último que por favor tenía que dejarlo ir tan solo por esa vez y que él podía compensar las pérdidas de cualquier forma posible. El jefe de la organización entonces con una sonrisa pasaba a mencionar que lo haría de cualquier forma posible, mencionando que estaba bien y que un cáncer debería de tener al menos la determinación para hacer algo como eso y que eso le gustaba muchísimo. El hombre entonces, pensando que se había salvado, pasaba a agradecerle a su jefe, mientras que este terminó chasqueando su dedo para llamar a uno de sus hombres, mencionándole a este último que tenía que convertirlo en carne y deshacerse de él. Esto dejó al hombre golpeado completamente en blanco, mientras que el jefe seguía mencionando que al menos deberían de ser capaces de hacer algo de dinero si sacaban sus órganos y los vendían. Y mientras vemos cómo se llevaban al hombre arrastrado, este último pasaba a insultarlo y quitándole la mirada. El jefe, ya solo en su oficina con uno de los integrantes de la banda, pasaba a preguntarle a este último que qué podría hacer con un tonto como él incluso si lo conservaba, mencionándole entonces al muchacho que se encontraba con él que si acaso no se sentiría mal por algo como eso, preguntándole a este último qué opinaba, llamándolo Ki-Wang. Este último entonces terminó respaldando las palabras de su jefe, para instantáneamente pasarnos a presentar a este personaje como el comandante de la banda de Sampo, Jeong Hee-Wang. El jefe de la banda de Sampo entonces pasaba a mencionar que por lo menos si tuviesen una persona que fuese la mitad de bueno que Han Seung-suk, tuviesen un punto a su favor, e inmediatamente pasó a preguntarle a Ki-Wang si acaso había alguna persona que fuese útil por ahí, a lo que este último pasó a mencionarle a su jefe que sí había una persona, mostrándole una foto y causando que el jefe se sorprendiera mencionando que si acaso era en serio y que él tan solo estaba diciendo palabras vacías por el momento. Inmediatamente al ver la fotografía que le había entregado su comandante, este último terminó percatándose que era un uniformado, y sí gente, era nuestro protagonista el Brian. El jefe inmediatamente pasó a preguntar que si acaso eso no era un uniforme, preguntando que si este último no era un estudiante de secundaria. El comandante pasaba a mencionar que ese chico era conocido como Brian del Instituto Sampo y todavía estaba en segundo grado, pero él había eliminado al jefe original de la secundaria Sampo, el cual era Kang Jong-il. Eso lo había hecho él solo por sí mismo, sin ayuda de nadie más, y desde entonces había estado encargando de todos los delincuentes del Instituto Sampo. Y además de eso, Kang Jong-il era el que solía vender sus productos anteriormente, guiño guiño, ya saben a qué me refiero. Su jefe entonces, tocándose la cabeza en señal de decepción, pasaba a mencionarle a este último que tenía que parar y no seguir hablando, preguntándole al comandante que si acaso estaba bromeando con él por el momento. Insultando entonces a su comandante y exaltándose mucho, pasaba a preguntarle a este último que si acaso le estaba mencionando que quería que tomara a un tonto de escuela secundaria bajo su mando, preguntándole a este último que si acaso tan solo era capaz de eso, mientras que podemos ver como el comandante simplemente guardaba silencio. Entonces el comandante pasaba a mencionarle a su jefe que entonces qué pasaría si él le dijera que ese chico al cual él no quiere aceptar había sido el mismo chico al cual Han Seung-suk le había echado el ojo, causando que el jefe se sorprendiera bastante. El comandante entonces seguía mencionando que hace tan solo unos cuantos días atrás habían visto a Brian hablando y conversando casualmente con Han Seung-suk enfrente del Hospital General de Sampo. El jefe, todavía sin poder creérselo, pasaba a preguntarle a su comandante si acaso su información era legítima, a lo que este último pasaba a mencionarle que sí, y que de acuerdo con el informante parecía que eran bastante cercanos. El jefe, mirando más detenidamente la fotografía, pasaba a mencionar que era un chico de secundaria el cual estaba con uno de los comandantes de la calavera del tigre, preguntándose en ese instante si acaso ellos no estaban alimentando al chico para que este se convirtiera en uno de los próximos comandantes, a lo que su comandante pasaba a mencionarle que no podían estar seguros de algo como eso, pero podían confirmar que ellos tenían cierto contacto. El jefe, al escuchar eso, pasó a sonreír mencionando que con que así era, y mientras se encontraba observando nuevamente la fotografía del protagonista, pasaba a añadir que si tenían cuidado realmente podrían enviar a la banda de la calavera del tigre a un frenesí, mencionándole a su comandante que tenían que traer al protagonista inmediatamente. Al día siguiente de ese incidente vemos como todos se encontraban dirigiéndose a sus clases de manera normal y cotidiana, mientras que vemos a una chica de pelirrosa hablando con otra de pelo amarillo muy tranquilamente. En ese instante la de pelo rosa pasa a saludar a una persona, llamándolo superior, a esta persona a la cual se encontraban saludándole al protagonista, y podemos ver como muchos se encontraban
encontraban saludándolo mientras este se movía por los pasillos tranquilamente. Y mientras este se encontraba caminando, pasaba a mencionar que habían pasado alrededor de 2 semanas desde que él se había convertido en el hombre más fuerte de la escuela. Y aunque fuese un poco embarazoso que lo dijera él mismo, la escuela al fin había encontrado esa paz que nunca había tenido antes. Y el protagonista seguía pensando que tan solo había una razón, mientras se encontraba mirando de forma intimidante al chico que quería hacerle daño a Eun y su ex mejor amiga. Este último seguía mencionando que era porque el día siguiente, después del incidente con Seo Young, él había prohibido todo acto de robo, intimidación y comportamiento delictivo en la escuela. En otras palabras, era socialismo puro y duro. Y como era de esperarse, muchas personas las cuales no apoyaban este punto de vista del protagonista terminaron oponiéndose a este, y podemos ver un grupo de matones los cuales muy furiosos pasaban a mencionarle al protagonista que era un tonto y que tenía que irse a donde su mamá, preguntándole que quién rayos le había dado el derecho a él de hacer todo eso. Aún así, momentos más tarde de eso, vemos como el protagonista los había apaleado a los tres tan fuerte que incluso uno de ellos terminó llevando tantos golpes que terminó haciéndose invisible, mientras le suplicaban clemencia al protagonista y le mencionaban a este que no iban a seguir cometiendo actos delictivos. Y el protagonista, mirándolos, pasaba a mencionar que todo había sido gracias a su paciente persuasión, la cual causó que todos ellos terminaran desapareciendo y así evitando que alguien más o demás personas se opusieran al orden. Mientras que el protagonista se encontraba caminando en dirección hacia su salón, podemos ver cómo Haeji lo terminaba saludando y este le devolvía los buenos días. Entonces vemos cómo esta también venía siendo acompañada por Eun, pero esta última parecía un poco apenada, algo similar a lo que había imaginado el protagonista en capítulos anteriores. El protagonista entonces, mirando fijamente a Shin Hae-hye, pasaba a mencionar que se había vuelto mucho más brillante hasta el punto en el cual no podía reconocerla y que al parecer había sido una buena idea cambiarle el peinado. Y mirando a Eun, el protagonista pasaba a mencionar que después del día del incidente, esta última terminó siempre acompañando a Shin Hae-hye para todos lados. Aún así, por la mirada que esta tenía, al parecer ella terminó dándose cuenta que lo que había hecho estuvo mal y por eso parecía un poco avergonzada. Y que en momentos como eso, esa actitud de chica tímida la hacía ver muy linda. Justo después de eso, vemos como por detrás de Brian terminaron acercándose unas lindas piernas, las cuales le mencionaban que no había llegado tarde el día de hoy. A lo que el protagonista, volteando a mirarla, pasaba a mencionarle llamándola señorita, y ya sabemos de quién se trata, mencionándole esta última que hacía ya una semana que no llegaba tarde. A lo que vemos a esta última de frente entonces mencionándole al protagonista con una gran sonrisa, que al parecer así era, y este último entonces se encontraba pensando para sí mismo que la señorita Han al parecer ya no se sentía incómoda platicando con él. Y este último entonces comenzó a recordar que no había visto a Kang Joong-hee en absoluto después de aquella golpiza que le dio, aunque de cierta manera eso era algo bueno. Gracias a eso, los chicos que se encontraban mirando todos y cada uno de los movimientos del protagonista al parecer se habían tranquilizado, y eso de cierta manera era bastante tranquilizante. Aunque sí hay una pequeña cosa que él podría llamar problema, e inmediatamente alguien terminó saludando al protagonista de manera muy cordial y haciendo ver a este como un adulto, causando que el protagonista insultara y se molestara en ese momento. Y podemos ver que la persona que se encontraba saludando al protagonista de manera tan amable era el chico boxeador el cual se había peleado con este en capítulos anteriores, mencionándole al protagonista que tuviera un buen día llamándolo superior, a lo que este último solamente pasaba a mencionar que el único problema que tenía era con él actualmente. Enfadado entonces le mencionaba al chico que si acaso no le había dicho a este último que tenía que dejar de hacer eso y porque él lo seguía llamando superior, a lo que el chico entre risas pasaba a mencionarle que bueno, eso era porque un superior siempre iba a ser un superior para él, pero el prota aún así furioso pasaba a mencionarle que tenía la misma edad, llamando al chico loco. Después de eso vemos como el protagonista pasó a insultar y seguía mencionándole al chico que tan solo era un tonto el cual le había lanzado un golpe porque se encontraba actuando como un seguidor de Kang Joong-hee, mientras que estos se encontraban recordando lo que había pasado anteriormente. El chico con una sonrisa y bastante apenado le mencionaba al protagonista que no tenía que mencionar algo tan vergonzoso como eso, debido a que en esa época este se encontraba aprendiendo. El prota entonces, pasando a retirarse, le hacía señas al chico que se fuera, mencionándole a este último que dejara de actuar como un ñoño y que se fuese a su casa, o sea, insultándolo, ¿no? Y seguía añadiendo que no tenía pensamientos de actuar como un delincuente en esa escuela, así que tan solo tenía que dejarlo pasar. A lo que sorprendentemente este chico le mencionaba al protagonista que era por esa misma razón que él se encontraba sirviéndolo, o sea, tratando de convertirse en el séquito del protagonista. Esta declaración del chico causó que el protagonista se sorprendiera bastante. El chico entonces, recordando la pelea que tuvo con el protagonista, le mencionaba a este último que, para serlo honesto, le impresionó mucho la fuerza que él poseía y que justo en ese momento él había pensado que comenzaría a servirle en lugar de a Kang Joong-hee después de todo eso. Aún así, después de haberse convertido en el más fuerte de la escuela, ni siquiera había creado su propio grupo, más bien se había deshecho por completo del comportamiento delictivo y se había quedado muy sorprendido de las acciones las cuales se encontraba tomando el protagonista. Y al darse cuenta cómo este último terminó renunciando tanto al estatus como al poder que todos en la escuela querían como si no fuera nada, se dio cuenta de algo. Y mientras el chico se encontraba conmovido y con lágrimas en los ojos, pasaba a mencionar al protagonista que los hombres verdaderamente fuertes no necesitaban un séquito en lo absoluto, y que las acciones que había tomado el protagonista lo habían conmovido profundamente, y era por esa misma razón que él había decidido servirle como su superior por el resto de su vida. El protagonista, al darse cuenta de la actitud del chico y lo conmovido que se encontraba, simplemente pasaba a colocar cara de meme mientras le mencionaba a este último que eran simplemente tonterías. Pero el protagonista, exhalando, pasaba a mencionarle al chico que realmente se
se encontraba loco y que él tan solo podía hacer lo que quisiera, causando que el chico se emocionara mucho, mostrándose así muy feliz y mencionándole al protagonista que si acaso lo decía de verdad. Él quería servirle por el resto de su vida y su superior lo había aceptado sin ningún tipo de problema, mientras que el protagonista simplemente pensaba para sí mismo que él dejaría de comportarse así por sus propios medios luego de que este lo termine utilizando un poco. Ya luego de terminar las clases, a la hora de la salida vemos como si Jeje se le acercaba al protagonista mencionándole a este último que iba a comer un poco de tteokbokki con Eugeo, que si acaso él quería acompañarlas, a lo que este último simplemente pasaba a mencionarle que él tenía que llegar temprano a casa para así tenerle la comida lista a su padre y que era por esa misma razón que no podía acompañarlas, mencionándole a estas últimas que tenían que divertirse. Luego de eso vemos como el chico, el cual se encontraba siguiendo al protagonista para todos lados, le mencionaba a este último que tenía que entregarle su bolsa ya que él la llevaría por él, a lo que el prota sin siquiera prestarle atención le mencionaba que estaba bien entregándole la bolsa en ese instante, pero luego un poco impresionado y alterado el protagonista pasaba a mencionar que cómo demonios se supone que debería decir algo como eso, preguntándole al chico que si acaso se encontraba bien. Casi le entregaba su bolsa porque lo había hecho de una manera tan natural, a lo que el chico con una gran sonrisa le mencionaba al protagonista que bueno, eso era porque se lo había dicho que le serviría a partir de ese día, así que debería acompañarlo a la casa de su superior todos los días a partir de ese momento. El prota entonces insultándolo pasaba a mencionarle que tenía que irse a la M y que era bastante antinatural que otro chico se encontrara acompañándolo a su casa. El chico entonces insistiéndole al protagonista pasaba a mencionarle que entonces como iba a ser el primer día tan solo iba a caminar con él para saber dónde se encontraba ubicada su casa, a lo que el prota le preguntaba a este último que qué pensaba él hacer con ese tipo de información. Y el chico le mencionaba que tan solo era para esperarlo en la puerta de su casa, por supuesto. A lo que el prota exaltado pasaba a preguntarle a este último que si acaso él era un acosador. Y poniéndose un poco más serio, el protagonista le mencionaba al chico que tenía que dejar de decir tantas tonterías y que tan solo se fuera a su casa. Pero en ese instante el protagonista terminó percatándose de algo, de un grupo de bravucones los cuales se encontraban sentados al frente de unas escaleras que estaban al final de la calle por la cual ellos se dirigían. Y la verdad la apariencia de estos chicos era literalmente la de los gángsters, causando que el protagonista se quedara un poco sorprendido. Pero inmediatamente su seguidor pasaba a preguntar que quiénes rayos eran ellos y que por qué se encontraban bloqueando un camino que era bastante estrecho, a lo que el protagonista simplemente pensaba para sí mismo que si por casualidad esos tipos eran... Pero justo en ese instante, antes de que él pudiera terminar de decir lo que estaba pensando, vemos como alguien terminó llamando al protagonista e insultándola en el acto, causando que tanto este como su secuaz terminaran volteando rápidamente. Y este no era otro más que el chico de pelo rubio el cual había aparecido en los primeros capítulos. Insultando al protagonista le mencionaba a este último que acaso se había divertido bastante actuando como el más fuerte, pero muy furioso y acompañado de al parecer otro gángster le mencionaba al protagonista que hoy sería el día en el que él acabaría con su vida. El prota inmediatamente lo reconoció como Kim Seon-suk y mencionaba que acaso ese tonto se encontraba planeando algo. En ese instante vemos como alguien levantaba la mano mientras que Seo-hyu seguía hablando mencionándole al protagonista llamándole tonto e idiota que realmente le había golpeado fuerte el otro día. Y justo en ese instante antes de que este pudiese seguir hablando vemos como la mano que se había levantado anteriormente terminó dándole una fuerte cachetada a este último, causando que gritara del dolor. En eso mientras el chico se sobaba la mejilla vemos al gángster el cual se encontraba detrás de este llamándolo de tonto y preguntándole que si acaso ellos habían ido hasta allá para actuar como sus seguidores, y seguía añadiéndole que tenía que dejar de actuar y hacerlo de forma apropiada, y colocándose delante de Kim Sok pasaba a preguntarle que cuál de los dos chicos era el que ellos estaban buscando, a lo que este último pasaba a mencionarle que era el pelirrojo alto. El gángster entonces acercándose al protagonista pasaba a mencionar que era un placer conocerlo, llamándolo por su nombre. El prota el cual se encontraba molesto pero preocupado comenzó a pensar que qué era toda esa situación que se le estaba presentando. El gángster entonces le mencionaba al protagonista que su jefe estaba preguntando por él y que tenía que seguirlo. Inmediatamente esto generó otra pregunta en la cabeza del protagonista, ¿por qué razón la banda de Sampo estaba preguntando por él? El secuaz del prota el cual se encontraba detrás de este último pasaba a preguntarse que quién rayos era el jefe de estos hombres, mencionándole al protagonista que quiénes eran ellos, que si acaso los conocía. El prota bastante molesto comenzó a mencionar para sí mismo que esa situación no tenía nada de sentido, pues él no había hecho nada para involucrarse con la banda de Sampo y así que por qué ellos se encontraban buscándolo, preguntándose entonces que si acaso por casualidad era porque él había golpeado a Kim Seon-hyu, mencionando que no había ninguna manera o razón para que ellos tuvieran que prestarle atención a una cosa de poca monta como lo era él mismo. Aún así este molesto seguía preguntándose que entonces cuál era el problema en ese momento, pero entonces algo se hizo muy claro en la mente del protagonista, que sea cual sea la situación todo se acabaría si terminaba siendo llevado por estos hombres. Inmediatamente este pasaba a mencionarse que tenía que calmarse y que tan solo eran dos personas por delante y por detrás. Y si te imaginaste lo mismo que el lector de este manga, o sea yo, eres un completo pervertido o pervertida, no digo nada más. El gángster entonces al darse cuenta
cuenta que el protagonista no le respondía, pasó a preguntarle a este último que por qué no le respondía a ninguno de ellos. Entonces este último seguía pensando para sí mismo que por ahora lo único que necesitaba hacer era un ataque furtivo en la cara de alguno de ellos, y de alguna manera este terminaría ganando. Aún así él solamente tenía un solo problema, mirando a su compañero o a su secuaz, el cual se encontraba bastante asustado, mencionando que ese tonto y estúpido era el único problema que tenía en ese momento. Aún así, tomando coraje y apretando el puño, el protagonista pasó a correr en dirección hacia el gángster, mencionando que tenía que deshacerse de esos lamentables pensamientos y que no era momento para preocuparse por los demás. Justo en ese instante vemos la cara del gángster, el cual comenzaba a reírse, mencionando que si alguna vez había visto un bastardo tan descarado, preguntándole al protagonista que si acaso este decía que no iba a ir obedientemente con ellos y que al parecer tenía que recibir una paliza para entrar en razón. Esto último mientras veía cómo el protagonista se acercaba rápidamente en dirección hacia este. En ese momento este último pasó a meter su mano en su bolsillo, causando que el gángster se sorprendiera bastante. Entonces en un instante lanzó o le arrojó un montón de monedas a la cara al gángster, mencionándole que tenía que tomar eso. El gángster, al ver las monedas que se dirigían a su cara, pasaba a preguntarse que qué rayos era eso y que si acaso todas eran monedas. Pero justo en ese instante vemos como todas las monedas le terminaron pegando por diferentes partes del cuerpo, pero principalmente en la cara, causando que este último se agachara o se arrodillara un poco para taparse la cara del dolor que sentía. Seo-hyun, entonces, mirando cómo el gángster se encontraba en el piso, pasaba a gritarle al superior y que si acaso se encontraba bien, pero antes de hacer o de decir cualquier otra cosa, vemos como el protagonista se encontraba en dirección hacia este, preparándose para darle una fuerte patada, la cual, como si fuese Pelé en su mejor momento, terminó impactando en la cabeza del chico, causando que este último cayera en el piso en un instante. Y aterrizando como Iron Man, el protagonista pasaba a mencionar para sí mismo que eso había funcionado bastante bien, ahora tan solo necesitaba salir de ahí. Pero en ese instante alguien le mencionaba al protagonista que tenía que detenerse ahí en ese instante, pasando a mostrar una expresión bastante furiosa e insultando al protagonista. Le mencionaba a este último que lo iban a llevar amablemente con su jefe, ya que les había dicho que no le hicieran nada, pero si había tratado de hacer trucos como eso con ellos, y mostrándonos cómo sujetaba al secuaz del protagonista por la cabeza, seguía mencionándole que si intentaba huir nuevamente, entonces este último entonces iba a romperle todas las extremidades al chico en cuanto él hiciera eso. Y vemos como el secuaz del protagonista se encontraba llorando, llamando al protagonista para que lo ayudara. El protagonista entonces, al verse acorralado, pasaba a insultar. El protagonista aún así pasaba a mencionar para sí mismo que él no sabía qué rayos le podría pasar si esos tipos terminaban llevándoselo. El gángster entonces, muy feliz, le mencionaba al protagonista que tan solo tenía que ir con ellos tranquilamente y que ellos no mordían, tan solo querían llevarlo a ver a su líder. Pero el secuaz del protagonista en ese instante pasó a gritarle al prota, mencionándole a este último que tenía que correr, que tenía que salir de ahí inmediatamente y que tan solo tenía que olvidarse de él y correr, mientras se encontraba bastante asustado y llorando. Seguía mencionándole que no tenía que hacer lo que ellos le decían, pero antes de decir otra cosa vemos como el gángster le terminó dando un fuerte golpe en el estómago mientras lo insultaba. El gángster entonces le preguntó al prota que si acaso él tenía pensado abandonar a uno de sus amigos, pero en ese instante vemos como el protagonista al parecer no le había prestado atención a eso y comenzaba a alejarse lentamente para luego comenzar a correr, y vemos como el gángster le decía al resto de los chicos que se encontraban presentes que tenían que traerlo inmediatamente. Tocándose la cabeza, este último pasaba a mencionar que sería un dolor de cabeza si lo dejaba escapar, mientras que vemos como el secuaz del protagonista se daba cuenta que este último se había alejado. Momentos después de eso vemos como el gángster terminó arrojando al chico una pared mientras lo insultaba, mencionándole que qué le había dicho, que si acaso le había dicho al protagonista que tenía que correr, muy furioso mientras vemos al chico temblando. Este último entonces seguía mencionándole que qué pensaba hacer él si el protagonista escapaba por su culpa. El chico, asustado aún así, le preguntaba a este que quiénes eran ellos y por qué estaban haciendo algo como eso. El gángster entonces, con una sonrisa bastante malévola, pasaba a mencionar que al parecer el chico tenía curiosidad y que tan solo no tenía que llorar como una pequeña niña después de saberlo. En eso vemos como el protagonista, o al parecer uno de los secuaces de estos, había corrido y cruzando por una esquina. El gángster entonces pasaba a mencionarle al secuaz del protagonista que este último había interrumpido en el trabajo de la banda de Sampo y Isheon y que si ahora entendía lo que había causado, mientras que vemos como este último, muy asustado, no podía creer lo que acababa de escuchar. Momentos después vemos al protagonista, el cual se encontraba corriendo y jadeando, ya que se encontraba bastante apresurado. De regreso con el chico y el gángster, vemos como este último levantaba su puño mencionándole al chico que ahora le tocaba cumplir su promesa, ya que su amigo había huido, era el momento de destruirle todos sus miembros, a lo que el chico, muy asustado y tembloroso, pasaba a mencionarle que no tenía que hacer algo como eso. El gángster, entre risas, pasaba a mencionarle que era demasiado tarde para arrepentirse, pues este se había arriesgado por un tipo que simplemente salió corriendo para salvarse, mientras vemos al protagonista que venía corriendo a toda velocidad por detrás del gángster. Pegando un gran salto y volando libre por el aire como si fuese una mariposa, el protagonista terminó clavando su rodilla en la espalda de este tipo, causando que este último se retorciera del dolor, e interrumpiendo así lo que él se encontraba diciéndole al amigo del prota. Justo en ese instante el chico pasó a llamar al protagonista por su nombre, pero el protagonista entonces pasaba a mencionarle que él lo estaba confundiendo y que él tan solo podía decidir si llamarlo superior o no, mencionándole al chico mientras jadeaba del cansancio que dejara de estar parado y comenzara a correr, y que no olvidara llamar a la policía en ese instante, preguntándole entonces al protagonista que qué había de él. Pero justo en ese momento los gángsters que se encontraban siguiendo al prota terminaron llegando, mencionándole a este último que ya lo habían encontrado. El prota entonces le mencionaba al
chico que si acaso no se estaba dando cuenta que los estaban siguiendo y que tan solo tenían que detener al menos a una persona de ellos, o sea que uno de ellos tenía que sacrificarse para que el otro pudiera traer ayuda. El chico el cual no aceptaba eso le mencionaba al protagonista que tenían que correr juntos, ya que esas personas vestidas de negro forman parte de la banda de Sampo. El protagonista en ese instante terminó dándole el cocotazo más satisfactorio que he leído yo en este manga, mientras con una sonrisa pasaba a mencionarle al chico que no eran para nada especiales estos tipos, y que él era el Brian, el hombre más poderoso de la escuela Sampo, el que provenía de la aldea oculta entre las hierbas, el cual te robaba la cartera sin siquiera parpadear, el que se llevaba tu moto sin siquiera utilizar llave y muchas cosas más. Y momentos después, pegando un gran salto, el protagonista seguía mencionando que por eso, colocándole una patada a uno de los tipos en la cara, tenía que confiar en él y correr, y seguía mencionando que tan solo un debilucho como él solamente se interpondría en su camino, mientras vemos el secuaz del protagonista, el cual muy tembloroso y asustado simplemente había captado lo que él había dicho. Bajando por unas escaleras, el chico le mencionaba al protagonista que él se aseguraría de llamar a la policía y que tan solo tenía que aguantar hasta entonces. Mostrando una sonrisa y mirando al chico irse, el protagonista pasaba a mencionar que ese tonto tan solo le había pedido que hiciera una cosa, pero eso era bastante bien, ya podía pelear con libertad. Cambiando de escena y viendo uno de los gángsters, el cual traía un bate en su mano al más puro estilo de Doraemon, pues se lo había sacado de la nada. Bueno, esto es obra del creador del manga, ¿qué les puedo decir? El protagonista en guardia entonces pasaba a mencionar que ahora él acaso tendría que realizar otra acción bondadosa, se preguntaba este último. Momentos después de eso vemos al chico el cual se encontraba corriendo por un callejón muy apresurado, mientras mencionaba para sí mismo que el protagonista tenía que aguantar, ya que definitivamente él lo salvaría. Pero al terminar de salir del callejón se terminó encontrando de frente con un hombre y preguntándose inmediatamente si definitivamente esa persona podría ser también, mientras que vemos a este último con una gran sonrisa. De regreso con el protagonista vemos como este último se encontraba acabando con los dos gángsters los cuales se encontraban persiguiéndolos anteriormente. Mientras se secaba el sudor, el protagonista pasaba a mencionar que al parecer había ganado de alguna manera. Mirando entonces a dos de los tipos que había golpeado tirado en el piso, el protagonista pasaba a mencionar que qué estaba pasando con esos chicos, por qué quería la banda de Sampo un estudiante de secundaria. E inmediatamente alguien por detrás del protagonista pasó a mencionar que eso era porque él no era un estudiante de secundaria normal, mostrándonos así el comandante el cual había hablado anteriormente con el jefe de la banda Sampo, arrastrando al compañero del protagonista y mencionándole a este último que el estudiante de secundaria que puede derribar a 4 miembros de una banda, y que se podía decir que la banda de la calavera del tigre se encontraba interesada en el prota. Este último, al darse cuenta de quién traía arrastrado, se terminó dando cuenta que era su compañero de clase, el cual lo traían bastante golpeado y arrastrándolo. Molestándose mucho, el protagonista inmediatamente pasó a arremeter en contra de este capitán, mencionándole a este último que quién rayos era él y que tenía que quitarle la mano de encima a su compañero inmediatamente. El gángster entonces, al ver al prota, pasaba a preguntarle que si acaso eso era todo lo que él tenía y que era bastante lamentable. En ese momento, antes de que el protagonista pudiese reaccionar de forma adecuada, vemos como lo que parece ser un codo terminó dirigiéndose rápidamente hacia la cara de este último, noqueándolo en un instante, preguntándose cómo pudo hacer un contraataque tan rápido. Pero en eso vemos que el protagonista no se desmayó, pero sí se encontraba bastante mal herido por el golpe. El gángster entonces pasaba a mencionarle que era bastante fuerte y bastante determinado, pero aún así eso era todo lo que el chico poseía, lo que el prota, luego de recuperarse un poco, pasaba a gritarle a este último que tenía que callarse y dirigiéndose nuevamente a atacar al chico. El capitán entonces pasaba a mencionarle al protagonista que no importaba lo fuerte que él fuera, era fácil predecir todos sus movimientos si atacaba de esa manera, colocándose inmediatamente detrás del protagonista y proporcionándole un golpe en la nuca, lo cual le hizo bastante daño al prota. Este último, mientras era sujetado de la cara, pasaba a mencionar que de ninguna manera, lo estaban tratando como si fuese un niño, mientras que vemos como el capitán de los gángsters lo arrojaba en el piso rápidamente. Entonces el protagonista, mirando al capitán de los gángsters, pasaba a mencionar para sí mismo que ni siquiera él estuvo a ese nivel durante su época dorada en la banda de Sampo, preguntándose inmediatamente que de dónde había salido un monstruo como ese. El chico entonces le mencionaba al protagonista que sin técnicas eso solo era una pelea callejera entre delincuentes, causando que el protagonista se sorprendiera bastante, al darse cuenta por su forma de hablar como este último no se había dado cuenta de eso antes, y mientras lo veía pasaba a mencionar que él era el hombre más fuerte de la banda Sampo, corrigiéndose, mencionando que no, él era el hombre más fuerte en toda la clandestinidad de Ishon. O sea, para los que no entendieron esa parte del bajo mundo, aquí se los explico, gente, porque ustedes saben que aquí estamos para aprender, ustedes me dan su like, yo les doy contenido y así nos ayudamos entre todos. Y este hombre fue su instructor de lucha en su vida pasada, Jeon King-wan. Bueno, gentecita linda, hasta acá lo estaremos dejando el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor regálame un like y un comentario y compártelo, porque eso me ayudaría a que el canal siguiera creciendo día tras día. Y antes de terminar el video, definitivamente quisiera mencionarles que a partir de la semana que viene estaré dándole saludo al primer comentario de todos los videos y a su vez a todos los suscriptores pagos del canal. Así que ya sabes, las suscripciones pagas del canal están activas por si quieres formar parte de este grupo de personas que aparecerán en mis videos. Y sin más que decir, ahora sí, gente linda, tengan un excelente día, tarde, noche, gocen de una muy buena salud y nos vemos en el próximo video.